tardes, muy buenas noches, queridos amigos, querida audiencia, sean bienvenidos a un encuentro más en este programa llamado El Revisionista. En el día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado muy especial, el autor, escritor Guillermo Rojas. ¿Cómo está, Guillermo? Antes que nada, muchísimas gracias por brindarnos este honor de tenerlo aquí con nosotros en el programa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sergio. Yo acá contento de estar allá charlando con gente patagónica. Contento por estar prestándome a una consulta hecha por un profesor de historia, distinguido profesor de historia y aficionado como yo a las artes marciales. Y justamente yo soy autor de 3 libros, uno de ellos, que creo que es el que más trabajo me costó porque tuve que, digamos, que desentrañar una enorme maraña, es Años de Terror y Pólvora, el proyecto cubano en Argentina, visto el tema de la guerrilla en Argentina desde la perspectiva de la década del 60, que es lo que menos se ha estudiado, de lo que menos se sabe, y es justamente el inicio de todo el tema que nos ocupa. O sea que contra el relato oficial al respecto, que establece que un día un montón de militares locos se levantaron y dijeron, bueno, vamos a matar a los integrantes de toda una generación, y se dedicaron a hacer un genocidio. Ese es el relato, en resumen, el relato francamente para retardados, que es el relato oficial, ¿no? Para saber cómo es el tema de lo que fue la guerra revolucionaria en Argentina, no hay más remedio que ponerse a estudiar. Ponerse a leer libros, ponerse a leer diarios, ponerse a leer revistas de la época. Hay que mirar y agachar el lomo y laburar. No hay otra salida. Si no, salís diciendo cualquier pavada. Yo lo que a mí siempre me atrajo del tema es lo poco explorado, lo mal explorado y lo tergiversado del tema. Y lo que lógicamente se busca toda persona que hace historia, todo historiador o todo periodista dedicado a estos temas de la investigación, es la búsqueda de la verdad, porque esa es la única posibilidad que tenemos de darnos cuenta de qué es lo que nos pasa hoy. Es recurriendo a la historia y al estudio de la historia, que es una sucesión de hechos. Y justamente lo que hacen muchos pseudohistoriadores o pseudoperiodistas es narrar historias sin hechos. Hablan de tendencias, de cosas que están en el aire, pero lo que hay que ir a lo duro, a los hechos duros. Tenés que decir, Argentina hubo desaparecidos. Ah, bárbaro, perfecto. ¿Cuántos fueron? Y 30.000. ¿Y de dónde sacaste eso? Y te salen con historias que francamente no tienen el más mínimo sentido. O sea, cuando hablas de ese tipo de cosas, tenés que hablar con datos duros, si no, callate la boca y dedicate a hacer propaganda política de una tendencia determinada. Así que eso es muy interesante, el tema del número, porque digamos, es la marca en el orillo del problema de la guerra revolucionaria. El tema del genocidio, como decía un historiador y filósofo y doctor en ciencias políticas, amigo mío, el doctor Cerisoli, fallecido hace bastante tiempo, pobre, decía que esto era el holocausto argentino.
y los 30.000 desaparecidos. Era claro, es lo mismo. Es más, yo te recomiendo de él un artículo que se llama El Holocausto Argentino, justamente, donde está explicado en una píldora, porque es una píldora el artículo, pero tan bien explicado, recomiendo que todo el mundo que haya estudiado del tema que haya estudiado, porque si vos no estudiaste el tema no lo vas a entender, y vas a decir, ¿qué está diciendo el tipo? Tenés que haber leído sobre el tema. Y lo recomiendo porque es muy bueno y explica muchísimas cosas de las que están ocurriendo, de por qué hay cosas que se perpetuaron en el tiempo y continúan hoy en día teniendo cierta vigencia, ¿no? Bueno, vos dirás, ¿qué te interesa saber? Y pregúntame lo que te parezca conveniente. Sí, bueno, antes que nada, como te digo, es sumamente interesante, sobre todo justamente, ¿no?, esta introducción que realizás respecto de que justamente es verdad, ¿no?, como lamentablemente muchos neófitos pseudohistoriadores como Piña, como tantos otros que piensan que como el aire es gratis pueden largar cualquier barrabasada y se ocupan, ¿no?, de tergiversar la historia. Respecto justamente, ¿no?, de cuando se habla de la guerrilla, ¿no?, justamente en estos años 60, 70, se podría decir, bueno, ¿cuáles fueron las primeras experiencias? ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes, ¿no?, a todo ese, ¿no?, esa guerra civil desatada por la izquierda marxista? Correcto. A ver, el tema es así. Para analizar el tema tenés que ir a la historia y tenés que ir a los hechos históricos de la posguerra. Y, digamos, internacionalmente tiene que ver con el tema de la, ¿cómo se llama?, la confrontación que había entre los dos sistemas que dominaban el mundo, que eran el capitalismo y el marxismo-leninismo, digamos, ¿no? Internacionalmente era así. Hay igualmente, hay que decirlo, que hay una equivalencia en ciertos valores entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Desde lo teológico, porque uno va desde el deísmo hasta el ateísmo, como es el liberalismo, y otro es ateo o antiteísta. A partir de ahí, digamos, se puede decir que esas coincidencias determinaron la alianza que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno de los latinos de la izquierda era que el eje era la consumación del capitalismo. Entonces vos te quedas sin preguntarte, bárbaro, si era la consumación del capitalismo, ¿por qué los norteamericanos no se aliaron con Hitler y se aliaron con Stalin? ¿Me entendés? Claro. no es tan simple la jugada. Bueno, pero no vamos a ir por las ramas, pero te digo más o menos, para hacer un pequeño resumen de cómo es el tema. En el ámbito internacional había un enfrentamiento larvado, un enfrentamiento, digamos, sordo, entre el capitalismo y el comunismo. Siempre, y especialmente después de la década del 50, con el problema de por medio de la posibilidad de un holocausto nuclear. Eso es muy importante porque ellos no se enfrentaban directamente por temor a ese tipo de cosas y entonces iniciaban guerras convencionales en países periféricos. Digamos, a la Unión Soviética le vino muy bien la caída de Cuba en manos de Fidel Castro. Exacto. Fidel Castro, que pasó de ser un agente de la CIA a ser un devoto del sovietismo. Claro, pero bueno, eso también es otra historia. El tema
es el siguiente, a ellos les vino de perilla eso, y le vino de perilla el tema nuclear con la crisis de los misiles en 1962, donde, digamos, mediante una maniobra política, eh, eh, logró una suerte de acuerdo Estados Unidos y Rusia, con el cual la isla de Cuba quedó comunista hasta la actualidad. Claro. El tema de la crisis de los misiles, bueno, más o menos yo creo que los que leen el tema deben saber que los soviéticos querían trasladar misiles nucleares y apuntarlos a Estados Unidos y ponerlos en Cuba, cosa que Kennedy no lo aceptó y se estuvo durante días al borde de una guerra nuclear hasta que al final llegaron a un acuerdo. El acuerdo, uno de los puntos del acuerdo era que retiraban los misiles y que Cuba quedaba comunista. Y así fue. A partir de ahí se utilizó a Cuba como una base para expandir el comunismo en toda América hispana, pero con una particularidad. La Unión Soviética, durante la década del 60, optó por la coexistencia pacífica con los norteamericanos. Y los partidos comunistas, de los países de América, muchos de ellos llegaron a la misma conclusión que los soviéticos y se acoplaron a la coexistencia pacífica. Entonces dejaron de patrocinar la guerrilla y la guerrilla pasó a ser una cuestión de fracción, digamos, que los partidos comunistas, los partidos marxistas se fraccionaron y crearon alas armadas para seguir con el proyecto marxista, ¿no? Claro. Y ahí te iba a preguntar, Guille, ¿existieron entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, que, por ejemplo, el doctor Enrique Díaz Araujo habla sobre la influencia de Cuba, la intención de exportar la revolución por medio del Departamento América, ¿no? Entonces, ¿se podría decir entonces que existieron vínculos concretos entre Cuba, grupos políticos argentinos y cómo jugó, qué papel jugaron justamente, ¿no?, el Departamento América para la expansión del comunismo en América? Sí, pero te voy a explicar una cosa. Ya te dije que había una discordancia entre lo que quería hacer Fidel Castro, porque Fidel Castro era un líder bastante particular. No era un tipo que vos podías tratar y decirle, mira, de Moscú vino la orden de tal cosa, y él iba a decir, sí, lo acatamos. No, era un tipo bastante particular y quería hacer lo que quería hacer él, nada más. Entonces, hubo un problema bastante grave dentro de Cuba, dentro del Partido Comunista Cubano, donde hubo dos suertes de golpe de Estado, o intento de golpe de Estado, para colocar líderes, digamos, pro-Moscú en el Estado cubano, dirigiéndolo, y irlo apartando de a poco a Fidel Castro. ¿Qué pasó? Fracasaron. Uno se llamó el problema de la microfracción, y otro se llamó, bueno, ahora no me acuerdo cómo, pero hubo dos problemas. Los dos problemas Castro los zanjó decapitando a todos esos grupos. Pero ¿qué pasó? Los rusos tenían una posición bastante dual. Por un lado, cuando la guerrilla tenía éxito, la aplaudía y la apoyaba. Y por otro lado, cuando tenía fracasos, le daba con un caño, como quien diría. Entonces, ¿qué pasó? Esto en algún momento se iba a tener ¿cómo se llama? Se iba a tener que zanjar de alguna manera. Y en el año 68, Rusia le dijo a Cuba
Mirá, vos tenés dos posibilidades. O te avenís a lo que decimos nosotros, o nosotros te cortamos el petróleo. Entonces, Claro. a partir del año 68, la guerrilla que se había hecho hasta el año 68 era una guerrilla totalmente financiada por la Unión Soviética, con Claro. Castro como mandatario. Pero a partir del año 68, ahí se determina la creación del Departamento de América. Antes, la guerrilla estaba, digamos, dirigida por la Dirección General de Inteligencia Cubana, que era un órgano del Estado cubano, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo comandante era el famoso Barbarroja. Y después del ultimátum de los soviéticos, que fue cuando pasó eso tan curioso, que fue cuando Castro convirtió a Cuba en una especie de Unión Soviética en chiquito, donde estatizó todos los comercios, estatizó toda la actividad privada que había, y eso fue en el año 68, y sacó el tema de la dirección de la guerrilla, la dirección estratégica, no de la guerrilla, porque la dirección táctica la tenían en los distintos países. Ahí se determinó que disolvía la parte de la Dirección General de Inteligencia y que la trasladaba a un organismo dependiente del Partido Comunista de Cuba. O sea, no del Estado cubano, sino del Partido Comunista de Cuba. Y se llamó Departamento América. Y ahí pasó el director de la DGI como director del Departamento América, que era Piñeiro Lozada, Barbarroja, y lo suplantaron por un coronel que se llamaba Méndez Cominche en la Dirección de Inteligencia. Entonces ahí quedó el Departamento América, que era una suerte de asesoría, de dirección estratégica de las guerrillas. No había más subvención en dinero ni en armas, porque no tenían plata para hacerlo. Y lo poco que distraían para el Departamento de América era plata que les daban los soviéticos y que ellos la usaban en forma negra, digamos. Ahora, vos fijate las diferencias que hay entre la guerrilla, por ejemplo, acá en Argentina. El primer experimento guerrillero castrista fue el de Massetti en el año 63. Massetti era un periodista argentino que había estado destacado en la agencia Prensa Latina y que después entrenó un grupo guerrillero para hacer la guerrilla acá en Salta. Ese experimento de guerrilla fue hecho directamente desde Cuba, venía directamente de fábrica eso. Y había otro grupo guerrillero que no llegó a operar, que iba a tener base en Tucumán. Eso es fruto de los cursos que empezaron a implementar los cubanos en, ¿cómo se le llamaban? El punto cero, le llamaban. O sea, que quiere decir que habían campos de entrenamiento entonces para argentinos en Cuba, digamos, para exportar esa revolución. Pero sí, un montón de campos de entrenamiento. Y hubo cursos, hubo como 10 cursos. El primer curso fue en el año, que fueron los argentinos, fue en el año 62. Y de ese curso seleccionaron una serie de personajes para hacer la guerrilla de Massetti. El primer curso. Y fueron de Argentina, fueron peronistas, trotskistas, gente que era escindida del Partido Comunista, una agrupación que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, creo que se llamaba, que era del Partido Comunista una escisión.
Ajá. Ahí hubo, Claro. en esa brigada que fueron a entrenar, hubo grandes disensos y grandes peleas. Digamos que la persona que orientaba todo eso y que captaba a la gente acá era John William Cook, Ah, el, el dirigente primero de Forja, primero radical, sí, era, después de mira. Forja, después se hizo Ajá. peronista. Como peronista fue un excelente defensor del nacionalismo económico y posteriormente se hizo marxista. Y fue delegado de Perón, y cuando era delegado de Perón, trataba de acercar a Perón al gobierno, a los integrantes del gobierno cubano. Pero Perón lo caló con su proverbial viveza, lo caló Ujú. y le cortó el rostro, como quien diría, y el tipo siguió funcionando bajo el paraguas de Cuba. Pero los grupos que activaron en la década del 60 eran todos grupos que venían de Cuba directamente. Incluso la última brigada, de donde Ujú. salieron los guerrilleros que operaron en la década del 70, la mayoría de los jefes de esa guerrilla, eran del curso del año 68 o 69 en Cuba. Eh, Santucho, este hombre con el que yo Firmenich. hablé, ¿cómo se llamaba? Arnold Kramer, que Ajá. Luis Matini y, y varios más, ¿no? La mujer de Santucho, estaba Val Medina de los Montoneros, a Val Medina Fernando Luis, no Juan Manuel, ¿no? Ellos fueron a entrenar en Cuba durante los finales de la década del 60 y principios del 70. Claro, y después Pero van a ser los eso, cabecillas de Montoneros. Montoneros, Serp. claro, los policías de Montoneros fueron entrenados ahí. Pero, digamos, la gente que entrenaba a los cubanos era Ah, claro. ideológicamente Y, muy ajá, heterogénea, era muy heterogénea. Entonces ellos claro. trataron de agruparlo en lo posible entre los que eran más afines y formaron una organización Ajá. peronista que eran los montoneros. Mira, hay una cosa que da la pauta de eso. Hay una publicación de reportajes que hizo Granma, el diario cubano, a, Sí. a los jefes de las guerrillas en Argentina. Ajá. Y eso marca el principio del sistema ese que utilizaban los cubanos que se llamaba centralización estratégica y descentralización táctica. O sea Ajá. que ellos se centralizaban estratégicamente en llegar al poder y establecer el socialismo. Pero Claro. había una descentralización táctica donde actuaban los tipos en distintas organizaciones quienes eran más afines en sí. Incluso algunos se Ajá. pasaban de una organización a otra porque les parecía más coherente o menos coherente ideológicamente, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Ese es el sistema que tenían ellos y el que mantuvieron hasta el final, hasta que los derrotaron absolutamente. Eh, Ajá. con Y, respecto a... Sí, decime. no, no, sí, te dejo terminar y ahí justamente te quería hacer una pregunta después de referida, ¿no? Porque, ¿qué diferencia ahí se puede observar, dado que justamente para hacer hincapié, ¿no?, en esto, ¿no?, que era, como vos decís, el periodo previo al 75, que es lo que, como evidentemente estás mencionando, que no conocíamos, que, ¿qué diferencia, ¿no?, después se va a observar entre esos primeros focos guerrilleros de los años 60 y las organizaciones posteriores, como justamente con Montoneros, con ERP, ¿no? Esa Bueno, diferenciación. el tema es que los de la década del 60 son los que podrían denominarse de universo del Ajá, foquismo. O sí, sea, y el foquismo rural. ¿Qué es esto?
esto es esa teoría peregrina de Guevara, explicitada más por Regis Debray en Revolución dentro de la Revolución, mediante, decían de que había que ir al monte, un grupo era un calco de la experiencia de la guerra cubana en Cuba, de la guerra que hizo Fidel Castro en Cuba. Era la de Sierra Maestra y demás. Claro, era la reproducción de ese tipo de cosas. Entonces mandaban un grupo generalmente parecía que era los 12 apóstoles, porque eran generalmente entre 12 y 15 tipos que subían al monte, establecían unos campamentos y ellos sostenían que el pueblo pobre los iba a apoyar, y ocurría todo lo contrario. O sea, acá en 2 minutos fueron exterminados los guerrilleros de Macetti. Y en los distintos lugares donde actuaron, salvo las guerrillas estas de Tiro Fijo en Colombia, que hibridaban más en el narcotráfico y en el bandidaje que en la guerrilla en sí, los demás fueron todos exterminados. En Perú, la guerrilla de Héctor Béjar, o de Lucho de la Puente, o de Guillermo Lobatón, fueron todos focos guerrilleros en el monte que fueron exterminados por el ejército en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué otros lugares más? Bueno, no me voy a poner a hablar de otros lugares de Centroamérica, por ejemplo, la guerrilla de FARC, de Marco Antonio John Sosa, que había sido un comando entrenado por los norteamericanos y que se hizo comunista, y en Guatemala fue eso. Se hizo comunista, hizo una guerrilla y el ejército la destrozó, no quedó nada de eso. O sea, el foquismo era una suerte de romanticismo en el cual se creía de que establecidos ellos en el monte se iban a nuclear atrás de ellos todo el pueblo pobre y iban a tomar el poder. Y eso es falso, porque ni siquiera fue así la guerra cubana. La guerra cubana fue una guerra donde hubo muy pocos muertos, mucha corrupción en el ejército, porque, por ejemplo, dicen que la famosa batalla de Santa Clara, donde intervino el Che y una columna bastante importante del ejército, del ejército popular de Fidel Castro, ahí sobornaron a varios jefes del ejército y tomaron el pueblo, tomaron la ciudad. O sea que no es así. Y aparte había gente que había otro grupo que se llamaba Directorio Estudiantil Revolucionario, que luchaban en las ciudades y llevaban la peor parte en las ciudades, porque los capturaban, los torturaban. O sea, lo que sostenía Debré, que era un intelectual francés, y lo que sostenía Guevara, que era un lego en materia militar, era una cosa que era solamente propaganda para atraer gente y nada más. O sea, era una irresponsabilidad que llevaba a un montón de gente a la muerte, concretamente, ¿no? Porque si vos te pones a pensar... ¿Cómo? Es una trampa, es el fruto del árbol envenenado, porque justamente si esto todo viene de un fracasado, que fue Karl Marx en su momento, y todo ese bagaje... No, bueno... Después de eso empezaron a entrar en razón, después del fiasco de Guevara en Bolivia. Claro. Ahí empezaron a optar por una guerrilla urbana, que si bien tenía foco también igual, pero era lo que se llamaba el foquismo urbano, era mucho más lógico que hicieran eso en países donde la población estaba concentrada en ciudades. O sea, vos vas acá en Argentina al campo
Mirá lo que le pasó a Macetti. Fue al campo ahí, no había nadie. No hay nadie y los que hay no le daban bola, lo denunciaban. Claro. Decidieron entrar en el tema de la guerrilla urbana, que, Mm, digamos, como precursores de eso, se puede decir que es, como se llaman, los Tupamaros. Los Tupamaros claro. fueron precursores de eso y digamos que por eso Cuba se entusiasmó tanto con los Tupamaros, porque era un movimiento eh, que podía llegar a la toma del poder. Podía llegar a la Y, toma del poder porque se trataba de un país chico como Cuba, y entonces los tipos se empeñaron en darle, ahí sí que los empeñaron en darle elementos para que siguieran creciendo, ¿no? Pero ellos claro. sostenían que el ejército popular se tenía que formar en el campo, cosa que es cierta, pero después de que el ejército, después de que haya crecido lo suficientemente en instrucción y en cantidad de gente para, digamos, enfrentar de igual a igual al ejército establecido, ¿no? Así que, Exacto. digamos que eh, el apoyo cubano al final fue más simbólico que otra cosa. Es más, se tuvieron que financiar con recursos genuinos, robando Claro. arsenales y robando bancos y secuestrando y asesinando gente con el delito que, digamos que subvencionar. Ya Exacto. ustedes deben saber perfectamente la cantidad de millones de dólares que robaron tanto el ERP como los montoneros y cómo los Todos los bancos, cuarteles, ah, ¿cómo? el asalto a los cuarteles y demás, como por ejemplo el Sí, asalto a los claro, cuarteles de la la foto de Cortina es realista, La Plata. Los tipos Claro, robaban bancos o secuestraban gente y no eran 2 pesos lo que sacaban. Los montoneros le claro, sacaron los 60 millones de dólares. Imagínense, en esa época eran 60 millones de dólares, era un presupuesto militar. Y, claro. y no sé si hicieron algo con eso. Yo creo que se lo robaron a eso también. Pero bueno, Sí, sí. este, pregúntame, Y, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra duda te queda? sí, sí. No, te quería preguntar también, por ejemplo, eh, una duda que tengo, ¿no? En primera instancia, ¿no? ¿Qué papel desempeña el Cordobazo justamente en la expansión de la violencia revolucionaria? Y si se puede o no, si es correcto o no afirmar que el clima político posterior al Cordobazo favorece la aparición de estas nuevas organizaciones armadas acá ya en Argentina. Mirá, yo te voy a explicar. El problema acá en Argentina, además del tema de la lucha bipolar entre los norteamericanos y los rusos, es el problema de la proscripción del peronismo. El Ajá, peronismo estaba proscripto de la década del 50 y vos sabés cómo es la cosa, era una olla a presión. claro, De algún lado tenía que saltar algún remache o algo y se iba a producir un desastre. Lo del claro. Cordobazo, en el Cordobazo actuaron ese grupo de gente que fue a tomar los cursos a Cuba, pues Ajá, ya desde el año 68, y el Cordobazo fue en el año 69. claro, Eh, Actuaron ese grupo los dirigentes de lo que fueron después la FARC, los Montoneros, el ERP y todo, actuaron en el Cordobazo. ¿Por qué? claro. Porque, por ejemplo, la FARC y el ERP eran muy similares. Ajá, Sin embargo, unos se decían peronistas y sí, los otros no. ¿Qué pasa? Los tipos, lo que, lo que a mí me explicó este hombre, Arnold Kremer, dice, nosotros tomamos, digamos, ideológicamente nos relacionamos con los sindicatos de las ujú, fábricas de automotores de Córdoba.
y nosotros formábamos parte, él formaba parte de uno de los sindicatos esos se llamaban CITRAC, CITRAM. Ellos dicen que eran la oligarquía obrera, o la aristocracia obrera, porque eran los guerrilleros que trabajaban ahí, eran los que cobraban mejores sueldos. Eran fruto de el gran desarrollo capitalista que había en Argentina. Y entonces ellos siendo los mejores pagos, vivían muy bien, pero había todo una cuestión ideológica de por medio. La mayoría de la gente esa eran comunistas y seguían, digamos, la directiva de tomar el poder para establecer el socialismo. Era una cuestión ideológica, no era una cuestión de dinero, de que hubiera pobreza y qué sé yo. Sí, está bien, había pobreza. Mirá, había pobreza y había guerrilla. No, había menos pobreza y había guerrilla. Hoy que tenemos más pobreza, no hay guerrilla. Eso te da bien en claro, te deja bien en claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tiene que ver es una cuestión ideológica y especialmente que haya un país patrocinante. Si no hay un país patrocinante, no pasa absolutamente nada. Y claro, vos fijate, el país patrocinante especialmente era la Unión Soviética. Lo que sucede es que después de la caída del muro de Berlín, digamos, los dos bandos, capitalismo y comunismo, se desplazaron al interior del dispositivo sistémico que tenemos actualmente, que es una mixtura, ¿viste? Una mezcolanza. La cultura quedó en manos de la gente de izquierda y la economía y la política quedó en manos de la gente del ultracapitalismo, lo que se da en llamar la derecha. Eso, pero dentro de un sistema, del dispositivo sistémico de lo que se denominaría el demoliberalismo, la democracia liberal. Por eso no hay, es el fin de la guerra, es la síntesis de la Guerra Fría, es eso. Pero bueno, ellos, los tipos, digamos, tenían mucho predicamento entre los obreros más especializados y más capacitados y entre los estudiantes. Entonces, la consigna de ellos era obreros y estudiantes unidos adelante. Era una de las consignas del Cordobazo, ¿ves? Y toda esa gente hizo gimnasia revolucionaria durante el Cordobazo. Los que vinieron del año 68, habiendo entrenado en Cuba, estuvieron en el Cordobazo y después siguieron. En el año 70 aparecen con nombre y apellido todas las organizaciones estas, Montonero, FAR, ERP, FAL, todas las organizaciones aparecen cada una con una denominación determinada. Eso era la descentralización táctica, ¿me entendés? Ellos sostenían que con el correr del tiempo y con el desarrollo de la guerra revolucionaria, ese grupo de organizaciones se iba a reorganizar en una sola. ¿Me explico? Se iba a ir concentrando para después tener una dirección político-militar centralizada, que era lo fundamental para la toma del poder político. Eso es cierto. Así que, digamos que lo que nosotros vemos en la década del 70 no es una cosa, o sea, de acuerdo a la historia que se estudia en las escuelas actualmente, uno habla del tema habla solamente de las consecuencias de la guerra revolucionaria, no habla de las causas. Por eso parece una cosa descolgada en el medio de la historia. Pero hay que ponerse a hablar, hay que ver y estudiarlo muy bien. Claro, entonces estaríamos hablando justamente de que existe
como bien decíamos al inicio, una memoria, digamos, selectiva, ¿no? De la Hay, violencia digamos, política, ¿no? es como te puedo explicar. Hay una amnesia, que es todo lo que pasó antes, y una hipernesia, que es lo que pasó después. Se Claro, estudia solamente lo que pasó después. La dictadura claro, militar, que no nos vamos a confundir tampoco. La dictadura militar no fue la solución de nada. Al contrario, fue la introducción de la Argentina a la modalidad capitalista de la década del 70, nacida de la crisis del petróleo. claro. Fue, digamos, a la crisis del petróleo y a la conversión del dólar en una moneda fiduciaria. Esa es la consecuencia económica. Los tipos, fíjate, toman el poder, terminan con la guerrilla, pero no para tener una Argentina soberana, sino para tener una Argentina como la que tenemos acá ahora con Milei. Claro. Entonces, digamos que eh, lo que se estudia solamente es lo que hizo la dictadura militar, no se estudia lo que pasó antes, o sea, los antecedentes, y tampoco se estudia mucho las consecuencias, porque tampoco les conviene hablar mucho de lo que pasó después durante los gobiernos democráticos. O sea que focalizan todo en eso. Es una cuestión que es algo descolgado de la historia para un pibe que estudia historia o que le dan historia en el colegio. Es una cosa que si vos le hablas de lo que pasó antes, te mira como si fueran un sapo de otro charco, ¿viste? No lo entienden porque no lo explican, primero que ni saben enseñar historia, y Ujú. segundo, tampoco les interesa por una cuestión de conveniencia política. Claro. Y aparte, eso también es otro, ¿no? Porque, por ejemplo, aquellos estudiantes, ¿no? Porque uno también fue estudiante y bueno, yo gracias a Dios tuve la gracia de cambiarme después de facultad y estudiar la verdadera historia. Pero un estudiante común, digamos, ¿no? Eh, Tal vez podría preguntándote, ¿no? ¿Qué documentos, qué fuentes vos recomendarías, tanto para investigaciones, pero también sobre todo para los estudiantes, ¿no? Para enterarse y formarse, digamos, dentro de Mira, esta deformación yo histórica te que voy a hacen las decir una escuelas. cosa. Para eso hay infinidad de libros, pero que son libros actualmente inhallables, muchos de ellos. Por ejemplo, en el libro mío vas a encontrar una recopilación de toda la bibliografía que leí, y la vas a encontrar. Ahora, que vos encuentres los libros realmente, te va a ser muy difícil, porque son libros de la década del 40, 50 y 60. Y muchos, por ahí que lo encontrás en alguna librería de segunda mano o algo así, pero es bastante difícil. Claro. Yo te recomiendo, si vos lo tenés al libro mío, te recomiendo que mires la bibliografía porque hay un montón de cosas que hablan, primero sobre generalidades de la guerrilla, Ujú. segundo hablan de ejemplos de las guerrillas en distintos lugares y, por ejemplo, te digo, podés encontrar mucho sobre la guerrilla en el Perú en la revista militar de Perú, que tienen una Ah, mira. revista militar excelente y que si tomás las revistas militares de la década del 70, eso está acá en la biblioteca del Círculo Militar. Si Ah, vos bien. tomás esto, ahí vas a aprender mucho sobre eso, porque está muy bien hecho, y el ejército peruano tenía intelectuales militares que eran muy importantes. Realmente eran muy, muy buenos, muy buenos. Ajá. Este, Después tenés literatura que es en inglés también, porque hay literatura en Ajá. inglés en el tema de la guerrilla. Poca, pero hay. Y, Claro. y por ejemplo, acá en Argentina, una guía para estudiar eso te puede servir el libro de Díaz Besone, Guerra Revolucionaria en Argentina,
Claro. Después hay otro libro que es el de Arnold Kremer, que me lo regaló él a mí, el libro, se llama Hombres y Mujeres del PRT-ERP. Ese Mira. libro, a pesar de que es un libro, digamos, que tiene una tendencia determinada, es bastante fidedigno de lo que realmente ocurrió, ¿no? Salvo algunas cosas, algunas contradicciones que tiene, pero que está bien. Después hay un Y, libro, ¿cómo? no, y te iba a preguntar porque creo que hay un libro también que yo lo he leído bastante bueno, que no sé qué te parece, el del licenciado Sebastián Miranda, donde habla, no me acuerdo ahora bien el título, pero porque es bastante largo, que habla de los orígenes de las distintas agrupaciones armadas en Argentina. No me acuerdo bien el título del largo, porque es largo. Origen de las diferentes organizaciones armadas en Argentina dentro de la época terrorista, algo así. Sí, eso lo encontrás en el libro mío porque está. Incluso tienen un cuadro, hay un capítulo entero. Sí, lo de Miranda yo no lo leí, realmente no leí el libro ese. Pero todo lo que es el origen de las organizaciones armadas acá en Argentina, las de la década del 70, tenés, son las columnas que formaron los cubanos después de las olas, ¿me entendés? Formaron 3 columnas, de las cuales formaban parte de las cuales se desprendieron los distintos movimientos guerrilleros. Pero yo ahora no lo tengo en la memoria de cómo se llamaban las columnas ni nada. Pero creo que era columna 1, columna 3 y columna 8, que eran formadas allá en Cuba. De ahí salieron los montoneros, salieron los del ERP, la FAL, ¿viste? Que Claro. la FAL tiene un origen diferente de los distintos grupos porque actuaban desde el año 62 haciendo foquismo urbano. Claro. Y la FAL, viven muchos de los miembros de la FAL. Yo creo que conocí a uno, ahora no me acuerdo exactamente, porque hablé con varios guerrilleros. Yo. Mira. Y ¿cómo se llama? No, yo del libro de Miranda no sé, yo leí un libro de él de la tablada, creo que era, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tiene un libro del asalto a la cuartel de la tablada, o sea. Claro, ese libro lo leí. Y, Sí, y Guille, decime. una consulta. Después de tantos años de tantos años investigando, digamos que esta investigación que has realizado, ¿cuál sería la primera conclusión, ¿sí? A la que llegaste sobre el origen de esta lucha armada en Argentina? No, De todo este periodo. el origen de la lucha armada, digamos que es el que yo te dije. Y es igual para todos los grupos guerrilleros en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Yo Latinoamérica no quiero decir porque es una cosa inventada por los ingleses. Este, es, es lo mismo, es todo lo mismo porque vos fíjate, por ejemplo, si vos decís Venezuela, en Venezuela no había, sí había movimiento revolucionario, el de Douglas Bravo. Y Douglas Claro. Bravo fue uno de los inspiradores de Chávez. Fue Mira. el dirigente guerrillero más vivo que tuvieron, políticamente más avivado, porque él sostenía que no tenían que pelear contra el ejército, que tenían que arreglar con el ejército, poner al Claro. ejército del lado de ellos. Douglas Bravo creo que murió hace muy poco. Mira. Y muchos de los tipos que siguieron a Chávez estaban adoctrinados por él o seguían las cosas que decía él. Después del resto es similar, tiene todo el mismo origen, tienen toda una madre. Y la madre es la acción de la Guerra Fría y mechado con los problemas políticos puntuales de cada país. Y acá el problema político puntual era el problema del peronismo, en sí de la proscripción del peronismo.
a pesar de que cuando se lo blanqueó de nuevo al peronismo, ya las organizaciones guerrilleras tenían un desarrollo que de la única manera que podía ser combatido era digamos, llegar a una derrota de los tipos militar. No se podía combatir como si fuera un fenómeno policial, como decía Perón, eso era ridículo. Eso era una cosa que solamente lo tenías que derrotar por las armas. O sea, claro, los que dicen que no hubo una guerra en Argentina son los mismos personajes que en la década del 70 hablaban de la guerra revolucionaria y de la guerra popular prolongada. O sea, y ahora dicen, no, en Argentina no había guerra. Claro, cuando te conviene hay guerra, cuando no te conviene no. Exactamente, como decía, una memoria selectiva. Y, claro, y teniendo en cuenta, porque esto también hay una realidad y, bueno, si bien ya estamos llegando a una hora, pero te quería preguntar, no puedo no preguntarte, hacerte esta pregunta más allá de que sabemos que, por ejemplo, hay distintas facciones dentro del peronismo, pero se podría decir que justamente el peronismo no fue también ese caldo de cultivo o que se aprovechó de esta polarización dentro de Argentina para, fortalecerse, volver al poder y después irse de las manos, porque hay peronistas de izquierda también. Mira, una cosa es el tema en sí del peronismo y otra cosa es la manipulación que se hizo con el peronismo. Y el primer manipulador fue Perón, porque Perón primero aplaudió a la guerrilla y después la defenestró, ¿me entendés? Era típica de lo político, del político. Yo creo que ese era el problema fundamental. Segundo, acá en Argentina, te digo la verdad, ¿no? Lo que yo veía y que yo lo vi, o sea, porque yo tenía 20 años en la década del 70, 20 años y aparte militaba en el nacionalismo desde los 14 años. O sea, yo iba a los cursos de Membiel, bueno. O sea que, digamos, en cuestiones políticas estaba más o menos avivado. En Argentina, comparativamente con otros países latinoamericanos, se vivía muy bien. ¿Entendés? Había una clase media muy numerosa, que vivía bien, y la mayoría de los guerrilleros eran de clase media alta y de clase alta. Es lo que me decía Kremer. Me decía, nosotros adoctrinamos a la aristocracia obrera. Y acá ellos adoctrinaron a la clase media. Claro. Hay también una cuestión muy importante de lo que se llama modas ideológicas. Una moda ideológica. ¿Qué es una moda ideológica? Una moda ideológica es, por ejemplo, el feminismo. Es, por ejemplo, la temática woke. Eso es una moda ideológica. Ellos te dicen que son revolucionarios, pero en realidad son lo mainstream, ¿viste? Lo que está de moda. ¿Me entendés? Y eso va a pasar de moda, pero todo lo que destruye y todo lo que lo tritura queda, ¿me entendés? Entonces vos fijate, de la guerrilla es la misma historia. O sea, dejó cadáveres y cerebros quemados completamente. Así que hay mucho de eso en el tema argentino. Y segundo, desgraciadamente, en Argentina no, digamos, los militares que tomaron el poder no eran patriotas. No querían restaurar la Argentina, lo que querían era establecer el capitalismo y el capitalismo financiero, porque yo estimo que el proceso que derrotó a la guerrilla militarmente, políticamente ellos querían instaurar el reino del préstamo interés. Claro. Sí, la oligarquía financiera global. Eso es lo que querían. Y bueno,
ahora tenemos las consecuencias, porque yo cuando hablo del sistema, el sistema tal cual está ahora, no nace en el 83, nace en el 76. Claro. ¿Entendés? O sea, con Sí, sí, Martínez sí. Dios. Martínez Dios lo Sí, inauguró a eso. Y después claro. siguió evolucionando hasta llegar a lo que es ahora con este sionista, viste, que gobierna. Claro. Así que, bueno, vos dirás. No, y bueno, antes que nada, como te digo, ya estamos, como digo, estamos llegando ya a una hora. No quiero, no quiero retardarte más. Y bueno, No, antes que también nada, no hay problema. ¿Cómo? como, no digo que como te digo también, para mí es un honor porque también finalmente puedo conocerte después de tanto tiempo. Y bueno, nos queda Sí, pendiente también porque esa juntada a tomar algo. nosotros nunca pudimos juntarnos para charlar. Una charla de dos revisionistas, porque en definitiva yo soy revisionista, porque cuando yo me puse a estudiar todo esto de la guerrilla, estaba haciendo revisionismo, porque la hojarasca que hicieron para blanquear a la guerrilla ante el pueblo, para blanquear ¿cómo se llama? La guerra revolucionaria como si fuera una idea heroica y digna de ser imitada, eso había cuya culminación es el Holocausto argentino, como decía Ceresole. ¿No? Eso es justamente a lo que apunté yo cuando escribí el libro, sobre todo el primer libro, que en realidad era tratar de desenmarañar toda esa maraña para llegar a la verdad. Y Exacto. eso, en general, es lo único que me interesa. El resto no me interesa para nada. A quién beneficia, a quién perjudica, me importa un cuerno. Yo quiero la verdad. El resto, hagan lo que quieran. Así Exactamente. que, mira, yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad esta. Espero que sigas bien. Hay que Mira, leer la historia real de las cosas, ¿viste? No podés guiarte por el panfleto, ¿viste? No te podés guiar porque vas a decir cualquier barbaridad. claro. Este, pero justamente lo que en una oportunidad mi hijo estudió, es geógrafo y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, una parte de la carrera. Y Ajá. le mandaban también leer los libros sobre Tupac Amaru. Y Sí. yo me puse a leer los libros que leía él, y yo le dije, ¿vos viste lo que es esto? Y me dice, sí, Tupac Amaru al final era un empresario, era un burgués. Y dije, Claro. sí, es Y así. es que, Así que ponete a fijar eso porque es la verdad. Y si vos le haces la pregunta de los tipos, no saben qué contestar, ¿viste? Porque en realidad no es hacer exactamente. la pregunta. No es estudiar historia, es adoctrinar con cosas, viste, que son, viste, ¿qué querés que te diga? Bueno, Exacto. mira, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y espero que de una vez por todas nos podamos encontrar. Bueno, Así será, querido Guille. Yo te agradezco un montón, porque realmente, como te digo, para mí es un honor. Desde esa primera charla que tuvimos ya hace bastante tiempo, que realmente me ayudó muchísimo a encontrar ese documento sobre Monseñor Cruz, por ejemplo. Eh, y hasta el día de hoy, y ojalá Dios quiera que cuando esté por Buenos Aires podamos finalmente compartir un mate, un café, una charla, eh, y seguir escuchándote, porque espectacular, realmente sabes un eh, montón. espectacular. Con gusto entonces. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chao, querido Guillermo. Bueno, queridos amigos, esto fue todo. Esta fue esta maravillosa charla con nuestro querido amigo Guillermo Rojas, a quien le damos el enorme agradecimiento, e invitamos a compartir y a adquirir sus escritos. Si te gustó este contenido, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para estar atento a las nuevas entregas. Muchísimas gracias.